Todo comenzó con una frase olvidada, enterrada en las páginas más ocultas de los archivos del Vaticano. Una frase que, durante décadas, fue considerada demasiado críptica para interpretarse, demasiado peligrosa para divulgarse y demasiado profética para ignorarse. Fue pronunciada, según varios testimonios, por una de las videntes de Fátima durante un éxtasis. Cuando el trono de Pedro tiemble, el elegido no vendrá de donde todos esperan. La frase quedó escrita, guardada bajo llave, y con el paso del tiempo, casi nadie volvió a hablar de ella. Hasta ahora, lo que parecía una nota secundaria de las apariciones marianas más importantes del siglo XX ha cobrado nueva vida. En los últimos meses, varios sacerdotes, teólogos y fieles marianos han sentido un llamado urgente a revisar lo que antes parecía sellado. Algo se está removiendo en el corazón de la Iglesia, y muchos sienten que la clave está en aquellas palabras pronunciadas por la Virgen en Portugal. ¿Qué quiso decir realmente con "el trono de Pedro temblará"? ¿Y por qué el próximo Papa no vendrá de donde todos esperan? Los signos del tiempo no pueden ignorarse. Desde los rumores, cada vez más insistentes, sobre la salud del Papa Francisco, hasta los movimientos internos dentro del Vaticano que pocos se atreven a mencionar, todo parece señalar una transición que ya está en marcha. Y en medio de este panorama incierto, una palabra resurge en los labios de muchos fieles con renovado peso: Fátima. La Virgen no hablaba en vano. Sus mensajes siempre han contenido múltiples capas de sentido. No solo advertía sobre guerras o catástrofes naturales, sino también sobre divisiones internas, oscuridad espiritual y momentos críticos dentro de la Iglesia. Y si hay algo que queda claro en este nuevo despertar mariano, es que el tiempo de interpretar las profecías ha terminado. Ahora estamos entrando en el tiempo de vivirlas. En varios países, grupos de oración han comenzado a reunirse espontáneamente para pedir discernimiento por el futuro de la Iglesia. Hay quienes afirman haber recibido sueños, visiones e incluso locuciones interiores que coinciden misteriosamente con aquella frase de Fátima. Testimonios de personas sencillas, sin formación teológica, pero con un corazón entregado a la Virgen, aseguran haber visto un hombre desconocido, humilde y con ojos llenos de dolor, sentado en el trono de Pedro mientras todo alrededor parecía derrumbarse. ¿Será acaso esta la figura que la Virgen quiso señalar hace más de 100 años? Incluso algunos estudiosos que por años se mantuvieron escépticos han comenzado a levantar la voz. Documentos antiguos están siendo digitalizados, cartas escritas a mano están saliendo a la luz, y se habla de un texto adicional del llamado Cuarto Secreto de Fátima, que habría sido guardado por miedo al impacto que podría causar. ¿Qué contiene ese texto? ¿Por qué se silenció tanto tiempo? ¿Y por qué ahora parece que el cielo está permitiendo que todo resurja? La sensación general entre los que estudian estos temas es que no se trata de alarmismo, sino de una advertencia maternal. La Virgen, como Madre de la Iglesia, no viene a condenar, sino a preparar. Y esta preparación incluye revelar, poco a poco, el rostro del que vendrá. Pero no será un rostro conocido. No será el favorito de los analistas ni de los cardenales con mayor poder. Vendrá desde donde nadie lo espera y será reconocido, no por su nombre, sino por su cruz. Este primer susurro de Fátima, que ahora resuena como un grito profético, no está destinado a sembrar miedo, está destinado a despertar, a encender nuevamente las lámparas del discernimiento, a llevar a los fieles a una oración profunda y confiada, porque lo que viene, según estos mensajes, no será sencillo, será una purificación, una decisión divina que sacará a la luz lo oculto, y muchos se resistirán. Pero también se dice que los pequeños, los humildes, los que han permanecido fieles en el silencio de sus oraciones, serán los primeros en reconocer al verdadero elegido,
aquel que no busca trono, pero acepta el peso del mismo con lágrimas y obediencia, aquel que no será elegido por el mundo, pero será confirmado por el cielo. Es momento de volver los ojos a la Virgen, de tomar el rosario con más fuerza que nunca, de pedirle que nos muestre lo que viene, no para temer, sino para prepararnos, porque si realmente estamos cerca del temblor en el trono de Pedro, entonces también estamos cerca de la manifestación de la promesa, que su inmaculado corazón triunfará. Y cuando ese triunfo comience, no será con trompetas ni con titulares, será con un susurro, el mismo que se escuchó en Fátima y que hoy vuelve a nosotros con urgencia, con ternura y con fuego. Escribe en los comentarios: yo creo que la Virgen está guiando la Iglesia en este tiempo para que sepamos que estás orando con nosotros. Comparte este mensaje con 3 personas que necesiten despertar espiritualmente, porque lo que viene solo los de fe lo entenderán. En las últimas apariciones, donde la Virgen se ha manifestado con mayor intensidad, Medjugorje, Treviñano y otras aún no reconocidas oficialmente, se repite un mensaje: mi hijo prepara a aquel que sostendrá la Iglesia en la noche más oscura. Esta frase, aparentemente simbólica, ha comenzado a ser entendida con mayor claridad por quienes siguen con atención los signos del tiempo. Porque hoy, más que nunca, el nombre del Papa Francisco aparece acompañado de palabras que despiertan inquietud: transición, despedida, fin de misión. Las homilías recientes del Santo Padre tienen un tono distinto. Ya no es solo el llamado a la unidad, a la paz, a la sinodalidad. Es también el eco de alguien que sabe que el tramo final de su misión se acerca. Él mismo ha dicho en varias entrevistas: he tenido una larga jornada y siento que el Señor me pedirá cuentas pronto. Sus palabras han sido recogidas por periodistas como simples reflexiones personales, pero para quienes tienen oído espiritual son señales evidentes, y la Virgen lo sabe. Detrás de cada decisión de Francisco parece haber una preparación invisible, una reconfiguración silenciosa. No se trata solo de cambios estructurales o nombramientos estratégicos dentro del Vaticano. Es algo más profundo. Es como si el Espíritu estuviera preparando el terreno para algo mayor, un vacío inminente, una elección inesperada. Y es ahí donde la sombra del sucesor comienza a dibujarse con nitidez profética. El nombre de este futuro Papa no está aún en boca de todos, pero ya resuena en los sueños de algunos videntes. No es un cardenal popular, no es alguien que haya buscado protagonismo. De hecho, se le ha visto siempre al margen de los focos. Pero la Virgen ha dicho: el que será escogido no será elegido por mayoría, sino por pureza de corazón. Una frase que trastorna todo lo que sabemos sobre el cónclave, sobre las votaciones, sobre las decisiones humanas. ¿Será que el cielo intervendrá de forma directa? En este contexto, la figura de Francisco adquiere una dimensión diferente, no como un simple papa que se retira por edad o salud, sino como un instrumento de transición, como aquel que debe preparar el alma del pueblo para recibir al siguiente. Y esto no es casualidad. En muchas revelaciones privadas se ha dicho que el papa actual es como un Juan Bautista para el que viene, un precursor, no solo en obras, sino en oración y dolor. Porque no debemos olvidar que la elección de un nuevo papa en tiempos normales es ya un proceso delicado, pero cuando se da en medio de una purificación espiritual global, en un mundo dividido entre la verdad y el engaño, entre la fe y el relativismo, entre la luz y la oscuridad, entonces el peso de esa decisión trasciende lo humano, se vuelve celestial. Y eso es lo que la Virgen está advirtiendo. Francisco, con su caminar lento, sus gestos cada vez más pausados y sus silencios prolongados, parece cargar con una cruz que va más allá de su cuerpo envejecido. Parece guardar un secreto, algo que ha visto, algo que ha comprendido,
Tal vez, como Benedicto XVI en sus últimos días, ha recibido un aviso interior, algo que lo lleva a hablar con dulzura, pero con urgencia, como si supiera que su tiempo se acorta, pero que el tiempo de otro se acerca, y en medio de esta preparación invisible comienza a gestarse un movimiento oculto dentro de la Iglesia, un movimiento de almas consagradas que oran en silencio, que ayunan, que esperan. No buscan fama ni poder, buscan la voluntad de Dios, y muchos de ellos coinciden en una misma visión. El próximo Papa no será el que todos esperan, pero será el que el cielo eligió desde el principio. La Virgen ha susurrado a varios corazones: cuando el anciano caiga, el joven del corazón viejo tomará su lugar. ¿Qué significa esto? ¿Se refiere a un hombre joven de edad pero maduro en espíritu? ¿O acaso habla de un sacerdote oculto, formado en el silencio, que será elevado de manera repentina como David entre sus hermanos? Las interpretaciones son muchas, pero el mensaje es claro. No será una elección lógica, será una elección divina. Por eso, hoy más que nunca, debemos orar por Francisco, no solo por su salud, sino por su discernimiento final. Porque lo que él hará o dirá en los próximos meses será decisivo para preparar al rebaño. Tal vez entregará una carta, tal vez revelará un nombre, tal vez simplemente se retirará en silencio. Pero lo que sí es seguro es que el alma del sucesor ya está siendo formada, probada, purificada. Y mientras todo esto sucede en el plano invisible, el mundo sigue girando, ignorando la batalla espiritual que se libra sobre el trono de Pedro. Pero tú que estás leyendo esto, no has llegado aquí por casualidad. El cielo te está despertando, te está mostrando los signos, te está invitando a estar atento, porque el temblor ya ha comenzado, y solo los que vean con los ojos de la fe entenderán lo que viene. Escribe en los comentarios: estoy orando por la Iglesia y por el que vendrá, para mostrar tu unión con esta misión de oración profética. Comparte este mensaje con otros fieles que aún no comprenden lo que está sucediendo en lo alto, porque el próximo capítulo ya ha comenzado y tú estás siendo llamado a ser parte de él. Hay una frase que marcó para siempre a quienes siguieron los mensajes de la Virgen en Garabandal: después de este Papa, solo quedarán pocos que sostendrán la luz verdadera. Fue pronunciada por Conchita González, una de las 4 niñas videntes, en un contexto de profunda conmoción espiritual. Durante años, esta advertencia fue subestimada, archivada en el rincón de las profecías incómodas y etiquetada como demasiado alarmista para tomarse en serio. Sin embargo, ahora, con la posible partida de Francisco a las puertas del horizonte, esta frase comienza a brillar con una urgencia aterradora. La Virgen María se apareció entre 1961 y 1965 en un pequeño pueblo de España, San Sebastián de Garabandal. Lo hizo con una insistencia maternal y un dolor contenido en cada mensaje. Habló de la Eucaristía, del sacerdocio, del pecado, pero también del futuro de la Iglesia. Un futuro que ya no es futuro, es presente, y en ese presente la figura del próximo Papa no aparece como una transición tranquila, sino como el principio de un gran combate espiritual. Conchita afirmó que la Virgen le habló de 3 grandes momentos: el aviso, el milagro y el castigo, y que todos estarían precedidos por una profunda crisis dentro de la Iglesia. El momento actual, marcado por confusión doctrinal, escándalos internos y divisiones visibles, encaja de forma inquietante con las descripciones que Conchita dio hace más de 6 décadas. La Virgen no mencionó nombres, pero sí dejó claro que habría un cambio de papa antes del gran aviso. ¿Podría ser este el momento? Muchos expertos han vuelto a revisar los escritos originales de Garabandal. Encuentran detalles que, en su momento, parecían irrelevantes, pero hoy cobran otro color.
Se habla de un tiempo en que el Papa no podrá estar en Roma, de una gran persecución interna y de un sucesor que será rechazado por los suyos. ¿Cómo no ver en esto un eco de lo que se siente hoy en el ambiente espiritual? ¿Cómo ignorar que la Virgen ya estaba preparando a sus hijos desde entonces? Lo más impactante es que Conchita fue instruida por la Virgen a no revelar aún la fecha exacta del gran milagro, pero sí aseguró que ocurrirá tras un gran cisma espiritual dentro de la Iglesia. Y esto nos lleva directamente al trono de Pedro, porque si el próximo Papa no es recibido por todos con obediencia, si su elección genera división, si su figura provoca rechazo en sectores poderosos, entonces Garabandal no hablaba de un futuro lejano, sino de nuestro hoy. Además, testimonios recientes de personas cercanas a Conchita, quien vive en silencio y oración en Estados Unidos, aseguran que ella se ha mostrado más seria y recogida en estos últimos años. Aunque ha dicho que no puede hablar públicamente, sus gestos y su vida revelan una tensión interior, como si supiera que se acerca la hora prometida. ¿Será que ya reconoció en su interior al hombre del que la Virgen le habló? La conexión entre Fátima y Garabandal se vuelve cada vez más evidente. Ambos mensajes hablan de errores que se esparcirán, de un clero dividido, de una prueba de fe para los católicos más fieles, pero también prometen luz. Prometen una intervención divina que vendrá como un relámpago en medio de la noche. Y ese relámpago, según varias revelaciones, vendrá de la mano de un nuevo Papa, un pastor escogido no por los hombres, sino por el cielo. Garabandal también habla de una señal permanente que quedará en el lugar de las apariciones, una señal que será visible, indestructible y no humana. ¿Será esta señal un respaldo divino a la figura del Papa venidero? ¿Será su elección el detonante de esa manifestación sobrenatural? Las preguntas son muchas, pero lo cierto es que el tiempo de especular ha terminado. Estamos entrando en el tiempo del cumplimiento. La Virgen, en su infinita sabiduría, no nos dio todos los detalles para saciar nuestra curiosidad, sino los suficientes para prepararnos. Y uno de los más importantes es este: después de este Papa, solo quedarán pocos que sostendrán la luz verdadera. Esta frase no es una amenaza, es una llamada a ser parte de ese pequeño resto fiel, a orar por el elegido, a reconocer su cruz antes que su nombre, porque si el mundo espera un Papa carismático, mediático y poderoso, el cielo parece tener otros planes. El verdadero sucesor será un hombre marcado por el dolor, escondido del aplauso humano y lleno de obediencia radical. Y aunque muchos lo rechacen, será el que sostendrá la fe cuando todo parezca derrumbarse. Por eso, hoy más que nunca, debemos mirar a Garabandal no como un recuerdo del pasado, sino como una brújula para el presente. La Virgen ya lo había anticipado, nos lo dijo con ternura, pero también con firmeza. Y ahora nos toca a nosotros responder con fe, con oración y con vigilancia. Escribe en los comentarios: la Virgen ya lo sabía y yo confío en su guía si sientes en tu corazón que esto está ocurriendo. Comparte este mensaje con 3 personas que necesiten entender que no estamos ante tiempos normales, porque quien comprenda Garabandal sabrá leer lo que se acerca. No aparece en los titulares, no es el centro de las cámaras. Su nombre apenas se menciona en los análisis del Vaticano, y sin embargo, es en torno a él que algunos empiezan a sentir algo diferente. No poder, no ambición, no estructura, algo más sutil, más profundo, un susurro del cielo. Porque mientras muchos miran a Roma, al círculo más visible, hay un cardenal que conmueve a quienes lo ven en silencio, y su figura empieza a alinearse con las señales que la Virgen ha dado a lo largo de tantas apariciones. En una de las revelaciones privadas más recientes, la Virgen habría dicho: desde la tierra del silencio se levantará el que no desea ser visto.
Esa frase ha resonado con fuerza en quienes llevan años discerniendo, vigilando, esperando. ¿Cómo reconocer a ese que no desea ser visto? ¿Y qué tierra es esa donde el silencio aún es capaz de proteger la fe? Algunos aseguran que no se trata de una ubicación geográfica, sino de una actitud del alma. Otros, sin embargo, señalan discretamente hacia un rincón olvidado del mundo donde un cardenal, ignorado por los medios, ha vivido, servido y orado en el anonimato. Este hombre, cuya identidad permanece resguardada por respeto al discernimiento en curso, ha sido visto consolando enfermos con sus propias manos, durmiendo en cuartos sencillos, evitando honores y postergando constantemente su nombre ante cualquier mérito. No pronuncia discursos elocuentes, ni utiliza redes sociales. Cuando habla, lo hace con voz baja y pausada. Pero quienes han orado a su lado, incluyendo algunos religiosos con carismas proféticos, han sentido lo que solo puede describirse como una presencia ungida. En una pequeña capilla, durante una misa privada, una religiosa experimentó una visión mientras este cardenal celebraba. Vio detrás de él una luz fuerte que descendía desde lo alto y escuchó interiormente: «Este es mi siervo oculto. Él no buscará la elección, pero si es llamado, no huirá». Esa frase, simple pero poderosa, ha sido confirmada por otros videntes que jamás se han comunicado entre sí. Todos señalan al mismo tipo de hombre: un pastor escondido, un servidor silencioso, un corazón crucificado. Y es aquí donde el contraste se vuelve evidente, porque mientras algunos candidatos al papado realizan visitas diplomáticas, ofrecen entrevistas estratégicas o buscan consolidar poder entre cardenales, este siervo permanece en segundo plano. Incluso ha rechazado invitaciones que le darían mayor visibilidad. Su deseo no es el trono, sino la obediencia. Su fuerza no está en la política eclesial, sino en la oración. Y eso, precisamente eso, es lo que lo hace distinto. En muchas apariciones marianas se repite la idea del Papa elegido por el cielo, no por mayoría, no por cálculo, no por manipulación. El que será levantado según la Virgen no entenderá por qué fue escogido. Llorará, dudará de sí mismo, pero dirá: «Hágase en mí según tu palabra», como María, como Pedro, como los que aceptan sin entender, pero confían. El cardenal del silencio no tiene una campaña, pero tiene cruz. No tiene aliados de poder, pero tiene rodillas gastadas. No ha sido mencionado por analistas, pero ha sido nombrado por el cielo en visiones humildes, discretas, verdaderas. Y mientras el mundo especula, él ora. Y en esa oración el Espíritu parece prepararlo. Algunos sacerdotes, tras encuentros con él, han confesado sentir algo que jamás habían sentido antes: paz profunda, presencia amorosa, autoridad espiritual sin imposición. Uno de ellos dijo: «No sé si será papa, pero sé que este hombre es de Dios». Esa frase, dicha sin saber su impacto, ha comenzado a repetirse entre fieles que jamás se conocieron, pero que oran pidiendo discernimiento, porque el alma reconoce lo que el mundo aún no ve. Y aquí, una vez más, resuena el eco de Fátima, Garabandal y otras profecías. El elegido será rechazado por muchos, porque no vendrá con corona, sino con heridas. El cardenal del silencio ha cargado heridas, ha vivido traiciones internas, ha sido marginado por no alinearse con ciertas corrientes, pero ha perdonado, ha permanecido, ha crecido espiritualmente en la sombra, como José en Egipto, como David en el campo, como Juan en el desierto. Y si llega el momento, cuando el trono de Pedro se vacíe, será este hombre posiblemente quien escuchará el llamado interior. No buscará votos, pero muchos lo reconocerán. No levantará la voz, pero su sí moverá cielos. Y entonces, tal vez, el mundo comprenderá por qué el cielo tardó tanto en revelar su rostro,
porque estaba esperando que estuviéramos listos para aceptar a alguien que no encaja en los moldes humanos. Por eso, hoy más que nunca, debemos orar no solo por quien será elegido, sino por el corazón del pueblo fiel, que necesitará humildad para reconocerlo, porque no vendrá desde la cima, vendrá desde lo hondo. Y su autoridad no se verá en tronos de oro, sino en lágrimas ofrecidas por la iglesia que ama. Escribe en los comentarios: Señor, danos ojos para ver a tu elegido, si sientes que este mensaje te ha tocado. Comparte con 3 personas que necesitan entender que el próximo Papa no será un político, sino un profeta, porque el cardenal del silencio ya ha sido visto, no con los ojos del mundo, sino con los del alma. Cuando el cielo habla, no lo hace con palabras, lo hace con temblores, con silencios, con luces que deslumbran y estremecen. Y en los últimos meses, algo inusual está ocurriendo. No se trata solo de fenómenos astronómicos, sino de una sucesión de eventos que parecen susurrar, para quien sepa escuchar, que el tiempo se acerca, el tiempo en que el trono de Pedro será vaciado, el tiempo en que el verdadero elegido será revelado. Y el cielo ya empezó a señalarlo. Todo comenzó con un eclipse solar anunciado por la ciencia, pero esperado por el alma. El día exacto coincidía con una fecha mariana importante, y durante más de 5 minutos la oscuridad cubrió regiones enteras. Pero no fue solo un fenómeno astronómico. Hubo quienes afirmaron haber sentido un estremecimiento espiritual mientras la luz se ocultaba. Otros vieron en la sombra una cruz perfecta, y un niño, en América Central, dijo en voz alta mientras ocurría: La Virgen está llorando porque algo va a cambiar en la iglesia. Sus padres, testigos de la escena, rompieron en llanto. ¿Coincidencia o una confirmación del cielo? Poco después, varios fieles en Europa comenzaron a reportar apariciones de luces inexplicables en el firmamento, cruces luminosas, círculos perfectos, formas que parecían espigas doradas cayendo del cielo. Una de ellas ocurrió precisamente durante una vigilia de oración por el futuro del Papa. Fue capturada en video y aunque los escépticos intentaron explicarla como un fenómeno óptico, muchos sintieron que era algo más. Porque no se trataba de ver, se trataba de sentir. En Argentina, durante una noche de adoración eucarística, una religiosa anciana experimentó una visión interna. Vio una gran nube oscura cubriendo Roma, y de pronto una llama subía desde el corazón del Vaticano hacia el cielo. La Virgen, presente en la visión, dijo: Este fuego no es de destrucción, sino de renovación. Cuando las columnas tiemblen, el alma que yo he formado será encendida desde lo alto. Al día siguiente, se reportó un temblor leve en la región de Lacio. Y aunque no se registraron daños, muchos comenzaron a hablar de ello como otra señal. En Portugal, donde todo comenzó en 1917, una multitud reunida para orar en Fátima presenció algo que aún no tiene explicación. Una lluvia de luz que no era lluvia ni sol. Eran destellos que caían en silencio como lágrimas brillantes. Muchos cayeron de rodillas. Algunos dijeron haber escuchado una voz suave femenina que susurraba: El tiempo se acerca, hijos míos. Reciban con humildad al pastor que he preparado. Entre los presentes estaba un obispo que no pudo contener el llanto. Días después, en una entrevista privada, confesó: Yo vi la señal y sé que debo preparar a mi diócesis para lo que viene. ¿Puede el cielo estar hablando tan claro y aún así no lo escuchemos? Las señales no buscan espectáculo, buscan conversión. No son para el asombro vacío, sino para el alma atenta. Y en este caso, parecen apuntar todas hacia lo mismo. El inicio de una purificación en la iglesia, la llegada de un pastor nuevo y el cumplimiento de profecías largamente anunciadas. Incluso en Jerusalén, en la madrugada del último día mariano, varios peregrinos reportaron una estrella que brilló intensamente justo sobre la Basílica del Santo Sepulcro. Testigos dijeron que no se movía, no titilaba y su luz era cálida, envolvente.
Una mujer italiana dijo haber sentido paz como nunca antes. Y un sacerdote que meditaba en silencio en ese instante escuchó en su interior: cuando veas la estrella, sabrás que mi iglesia va a renacer. Y es que las estrellas, en la Biblia, siempre señalaron nacimientos, cambios, nuevos tiempos. ¿Será este el anuncio del nuevo Pedro? También han aumentado los sueños proféticos entre fieles comunes. Mujeres, ancianos, incluso niños, han compartido visiones donde ven una iglesia en ruinas siendo reconstruida por un hombre con las manos heridas. En cada sueño, la figura aparece rodeada de luz, sin mitra ni vestidura papal, pero con una túnica simple y un rostro sereno. No dice su nombre, solo sonríe. Y en todos los casos, la Virgen está a su lado, guiando sus pasos. En medio de tantos signos, muchos se preguntan: ¿por qué ahora? ¿Por qué el cielo permite que tantos corazones sientan lo mismo? La respuesta parece simple y profunda a la vez, porque el rebaño necesita reconocer al pastor cuando lo vea. Porque esta vez no será el mundo quien lo exalte, sino Dios quien lo levante. Y para eso, los ojos del alma deben estar abiertos. La Virgen ha dicho en varias apariciones: no ignoren las señales, no esperen confirmaciones humanas. El Espíritu Santo hablará al corazón de los pequeños. Y los pequeños, los humildes, los que oran, los que creen, ya están sintiendo que algo se acerca. Una transición, un llamado, un derramamiento de gracia que vendrá acompañado de pruebas, sí, pero también de esperanza. No se trata de predecir fechas, no se trata de señalar con soberbia, se trata de estar preparados, de tener lámparas encendidas, de escuchar aunque el mundo haga ruido, porque el cielo está hablando y cuando Dios habla, el universo entero responde. Escribe en los comentarios: estoy atento a las señales del cielo, si también has sentido que algo grande se avecina en la iglesia. Comparte este mensaje con 3 personas que estén vigilantes, que oren, que crean, porque las señales ya están aquí. Solo falta que las veamos. El día en que Benedicto XVI cerró los ojos por última vez en esta tierra, el cielo también pareció guardar silencio. Pero entre los muros silenciosos del monasterio Mater Ecclesiae, donde vivió sus últimos años en oración y contemplación, se dice que quedó algo más que recuerdos y libros. Quedó una carta, un mensaje sellado, un testimonio final, destinado no a todos, sino al que vendría después. No es teoría ni invención piadosa. El propio secretario personal de Benedicto, el arzobispo Georg Ganswein, dejó entrever en entrevistas posteriores que el Papa emérito, aún lúcido, dejó instrucciones privadas escritas, algunas de ellas para el momento oportuno. Y aunque el contenido exacto sigue bajo estricto resguardo, fragmentos han comenzado a circular en círculos de oración, teología y profecía. Algunos, incluso, afirman haberlo recibido en oración. Una frase resuena entre las más repetidas: el que vendrá será probado en fuego, y solo su fe lo hará resistir. Estas palabras, que podrían parecer simbólicas, adquieren un peso casi profético cuando se leen bajo la luz de los últimos acontecimientos en la Iglesia, porque no se refieren solamente a una elección futura, sino a un juicio interior, un crisol espiritual que el nuevo Papa deberá enfrentar desde el primer instante. Benedicto XVI sabía que su renuncia no era solo un hecho canónico, era un paso dentro de un misterio mayor. El Señor me lo pidió en oración, dijo en más de una ocasión. ¿Qué vio en esa oración? ¿Qué le fue revelado que lo llevó a dejar el trono, pero no la intercesión? Hay quienes creen que vio al hombre que ocuparía su lugar después de Francisco, un hombre escondido, aparentemente frágil, pero profundamente unido a Cristo crucificado. En una conversación privada, filtrada años después, Benedicto habría dicho a un obispo: vendrá uno que no será comprendido y será rechazado incluso dentro,
pero su fidelidad lo hará inmenso ante Dios. Esta afirmación coincide con numerosas profecías marianas que señalan a un papa sencillo, marginado, desconocido, pero lleno del Espíritu Santo. Un pastor sin adornos que llevará la Iglesia a través de su Gólgota hacia la resurrección. El mensaje dejado por Benedicto también haría referencia a una palabra que él amaba: verdad. No como concepto intelectual, sino como persona. Cristo dijo una vez: la verdad no se posee, se sirve. Y quizás por eso su mensaje final no sea una advertencia política ni una predicción estratégica. Tal vez sea un llamado radical a la fidelidad, a reconocer la verdad en quien la vive, no en quien la proclama. Un testimonio anónimo, procedente de un sacerdote que sirvió en Roma, asegura que el Papa emérito habría escrito estas palabras antes de morir: la Iglesia se oscurecerá antes de brillar, pero en la noche una estrella guiará a los fieles. No teman, recen, permanezcan en la luz. Este escrito no ha sido confirmado oficialmente, pero quienes lo han leído aseguran que parece llevar el perfume espiritual de Benedicto: firmeza suave, luz entre sombras, verdad con ternura. Y aquí surge la gran pregunta: ¿a quién está dirigido ese mensaje? ¿Para todos? ¿Para Francisco? ¿O acaso para el nuevo Pedro que aún no ha sido revelado? Algunas voces dentro del clero han comenzado a decir que el contenido completo será entregado únicamente al próximo Papa, no al siguiente por número, sino al verdadero sucesor espiritual del corazón de Benedicto, aquel que, como él, no buscará ser amado, sino ser fiel. Hay un silencio que duele, un eco que se repite. Benedicto, aún callado, sigue hablando. Desde el cielo, si es que ya está allí, o desde sus escritos ocultos, parece querer preparar el alma del próximo pastor, no para que gobierne, sino para que sirva, no para que brille, sino para que sufra, porque la Iglesia entrará en una etapa de oscuridad purificadora, y solo un papa con las rodillas gastadas podrá sostenerla en pie. Recordemos que el Papa emérito eligió vivir sus últimos años como un monje dentro de Roma. No se expuso, no intervino, no buscó influencia, pero oró, y en esa oración profunda se dice que recibió una visión: un joven sacerdote caminando descalzo por los pasillos vacíos de San Pedro, el rostro cubierto de lágrimas, el corazón ardiendo de amor por Dios, y una voz que decía: Él será mi testigo. ¿Acaso ese sacerdote es el mismo que la Virgen ha revelado a videntes en los últimos años? Lo que Benedicto sabía, lo entregó al Espíritu. Y ahora ese Espíritu está soplando fuerte sobre el mundo. Los signos, las señales, las confirmaciones internas, todo se está alineando. Y el mensaje secreto del Papa teólogo, del humilde guardián de la fe, será comprendido pronto, no con la mente, sino con el corazón. Escribe en los comentarios: confío en que el Espíritu Santo ya está guiando al nuevo Papa. Si crees que Benedicto dejó algo más que palabras, comparte este mensaje con 3 personas que valoren la verdad, el silencio y la fe profunda. Porque el secreto ya no es tan secreto, y pronto se revelará a la luz. Durante siglos, el proceso para elegir un Papa ha seguido un rito solemne y bien definido: el cónclave. Cardenales encerrados bajo llave, votos secretos, fumatas negras y finalmente la blanca. Pero las profecías que se están cumpliendo en estos tiempos anuncian algo más profundo, más imprevisible, más espiritual. La elección del próximo Papa no será guiada solo por mayoría de votos, sino por una revelación que vendrá del cielo. Y esa revelación, silenciosa pero poderosa, ya ha comenzado. No será una ruptura del rito, sino una irrupción del espíritu, algo que cambiará el alma del cónclave, porque esta vez no bastará la estrategia, ni los consensos, ni las alianzas diplomáticas. El elegido no será el más votado, será el más rendido, el que ya ha sido señalado en lo alto, pero aún no lo sabe.
Porque el cielo no elige a los capaces, capacita a los que elige. En los últimos meses, varios sacerdotes han testimoniado haber tenido sueños que coinciden en un mismo símbolo. Una paloma descendiendo sobre un hombre arrodillado, solitario, sin ornamentos. Unos lo ven en una capilla oscura, otros en una celda monástica, otros incluso caminando entre ruinas. Pero todos coinciden. No busca el poder, no desea el cargo, solo ora, y en su oración se entrega completamente. Uno de estos testimonios proviene de un cardenal retirado, hombre de oración profunda y vida austera, quien confesó en un retiro privado: he visto en sueños una votación que no termina hasta que todos bajan la cabeza, y una voz, no humana, pronuncia un nombre. Ese nombre, según él, no era de los favoritos, pero al oírlo, todos sintieron algo imposible de describir: paz, fuego, claridad. Y este relato coincide con lo que dijo la Virgen en múltiples apariciones. El elegido no será alzado por los hombres, sino por el Espíritu, y será reconocido no por su rostro, sino por su alma. Esto cambia todo, porque incluso dentro del mismo cónclave, muchos podrían resistir esta elección. Podrían aferrarse a estructuras, a nombres, a esperanzas humanas. Pero el cielo no se dejará detener. Se habla ya entre algunos fieles marianos de un posible milagro interior durante el cónclave. Una especie de unción silenciosa que tocará a cada corazón con fuerza sobrenatural. No se tratará de imponer un nombre, sino de rendirse a una certeza que no viene del razonamiento, sino del alma, como si el mismo Espíritu Santo descendiera en medio de la asamblea y dijera: este es mi elegido. Y aquí entra la importancia de la preparación espiritual, porque si los corazones no están abiertos, podrían resistir el impulso divino, podrían votar por otro, podrían desobedecer. Y esto ya ha sido advertido por la Virgen en algunas revelaciones recientes. Si cierran los oídos al cielo, elegirán al lobo en vez del pastor. Palabras duras, pero necesarias, porque el momento que se avecina será decisivo. La elección no será solo una decisión eclesial, será una batalla espiritual, una última oportunidad para permitir que el Espíritu guíe y no la política. Por eso, desde ahora, los laicos también tienen un papel crucial. No votarán con papeletas, pero votarán con el corazón, con rosarios, ayunos, oraciones, porque lo que ocurra dentro de esos muros dependerá también del clamor del pueblo fiel fuera de ellos. Muchos están llamados a ofrecer sacrificios silenciosos, a renunciar al juicio fácil, a dejar de opinar para empezar a interceder, porque si el próximo Papa ha sido escogido por el cielo, es nuestra responsabilidad acompañarlo con oración antes incluso de que lo conozcamos. No por fama, no por ideología, sino porque su alma necesitará fuerza, porque será probado desde el primer minuto. Algunos profetas han dicho que el Espíritu soplará con fuerza sobre un pueblo dormido, que aquellos que hoy no comprenden nada despertarán de pronto como si una luz interna les encendiera la conciencia, y sabrán, reconocerán, confirmarán. El nombre será pronunciado en secreto, pero resonará en millones de corazones al mismo tiempo, no como una noticia, sino como una certeza sagrada. Este tipo de elección no será comprendida por el mundo, será tachada de irracional, de emocional, de mística. Pero el mundo ya no dicta lo que Dios quiere hacer, y la Virgen lo ha dejado claro. Mi inmaculado corazón triunfará por medio de aquel que no tiene trono, pero ha sido fiel a la cruz. Ese hombre existe, ya ha sido formado, ya ha sido quebrado, ya ha sido consagrado, y cuando su nombre sea pronunciado, sea en el cónclave o fuera de él, los que estén atentos sabrán que no fue una elección humana. Sentirán un estremecimiento, una lágrima, una paz que supera todo entendimiento. Y entonces sabrán: el nuevo Pedro ha llegado, no en gloria, sino en obediencia.
no para brillar, sino para ser la antorcha en medio de la oscuridad. Escribe en los comentarios: estoy orando para que el Espíritu Santo guíe esta elección, si sientes en tu alma que esta profecía está viva. Comparte este mensaje con 3 personas que comprendan que este no será un papa más. Será el papa del triunfo final del corazón inmaculado. Hay un temor que atraviesa el corazón de muchos fieles que han seguido de cerca las profecías marianas, que el mundo, aún dentro de la Iglesia, no acepte al verdadero elegido, que una elección falsa, envuelta en apariencias de paz, modernidad y carisma, tome el lugar que solo el cielo debería asignar. La Virgen no ha permanecido en silencio ante este riesgo. Ha hablado, ha advertido, y sus mensajes coinciden en un mismo punto. Habrá confusión, y en medio de esa niebla, solo los corazones purificados sabrán distinguir la voz del buen pastor de la voz del impostor. En Garabandal, Conchita relató que la Virgen le habló de un tiempo donde la Iglesia parecería dividida, y en el cual muchos seguirían a una figura que no vendría de Dios. Será muy difícil distinguir, porque se parecerá a un ángel de luz, dijo. Esta advertencia coincide con lo que se ha venido sintiendo en las últimas décadas. Una fuerte presión para que la Iglesia se adapte a las corrientes del mundo, a sus lógicas, a sus valores. Pero el Evangelio no cambia, y el pastor verdadero tampoco. La posibilidad de una falsa elección, un papa no ungido por el Espíritu, sino impulsado por fuerzas humanas o incluso oscuras, ha sido tema recurrente en revelaciones privadas. Algunos místicos hablaron de un papado paralelo, otros de un falso cónclave, influenciado por intereses ideológicos o geopolíticos. Incluso en la Salet se dijo: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Palabras duras, pero que han llevado a muchos a vigilar con mayor fervor. Y aquí es donde entra el drama espiritual más delicado. El verdadero elegido ya habría sido señalado por el cielo, pero será rechazado, no por herejía, no por escándalo, sino por humildad, por falta de poder político, por no jugar el juego de las estructuras humanas. La Virgen dijo: vendrá desde la nada, no será recibido con aplausos, sino con silencio, pero su voz estremecerá la tierra. Este hombre, el que ha sido preparado en la sombra, será visto como débil, como poco capacitado, como una elección peligrosa por algunos dentro del clero, y podría ser marginado, ignorado, incluso acusado, pero será precisamente en su aparente fragilidad donde se manifestará el poder de Dios, como Jesús, que fue rechazado por los suyos, como David, que no fue llamado por su padre al primer encuentro con Samuel, como tantos santos que primero fueron perseguidos antes de ser reconocidos. Mientras tanto, el falso elegido, si se cumple esta posibilidad, será presentado como la respuesta perfecta al mundo moderno. Tendrá palabras dulces, gestos teatrales, soluciones humanas. Buscará unir por fuera, pero dividirá por dentro. Y su principal estrategia será distorsionar la verdad con ternura. Su sonrisa esconderá concesiones y su discurso hablará más del hombre que de Dios. Y muchos caerán, porque la sed de estabilidad hará que se aferren a lo visible, a lo institucional, olvidando que la verdadera Iglesia es antes de todo una realidad espiritual. Esta posible falsa elección no significa que el cielo se quede sin actuar. Al contrario, justamente por eso, la Virgen ha estado preparando corazones humildes en todo el mundo, hombres y mujeres sencillos que no necesitan argumentos, porque reconocen la voz del pastor. Ellos serán el pequeño resto fiel, los que seguirán al verdadero Papa, aunque no tenga mitra, aunque no tenga palacio, aunque lo persigan, porque sabrán, porque lo habrán visto con los ojos del alma. En una reciente aparición aún no reconocida, se escuchó esta frase: vendrá el día en que dos figuras se presenten como Pedro. Uno será recibido por los poderosos, el otro por los pequeños.
Uno hablará con brillantez, el otro con lágrimas, pero solo uno llevará las marcas de mi Hijo. Estas palabras han sido meditadas con temor por muchos fieles, no como un juicio, sino como una llamada urgente a estar despiertos, porque el engaño será sutil y el corazón tibio caerá. También se ha profetizado que el verdadero Papa tendrá que vivir un tiempo en silencio, que su voz será ignorada al principio, que incluso vivirá un tipo de exilio interior, tal vez físico, pero será sostenido por la oración de los humildes, y en su momento será confirmado por signos visibles, por milagros, por señales, por un respaldo que solo el cielo podrá dar. Entonces muchos abrirán los ojos y llorarán, no de miedo, sino de conversión. Este escenario no está destinado a generar paranoia, está destinado a despertar discernimiento, a recordarnos que la Iglesia es de Cristo y que Él mismo la guiará, aunque pase por la noche más oscura. Pero esa guía no será dada a quienes están llenos de orgullo, de ideología, de ambición. Será dada a los que velan, a los que ayunan, a los que lloran por la verdad. Hoy más que nunca necesitamos pedir el don del discernimiento, no para juzgar, sino para obedecer a Dios, no para señalar, sino para seguir la cruz verdadera, porque no todos los caminos que brillan llevan al cielo, y no todos los papas que se sientan en un trono llevan el espíritu del buen pastor. Escribe en los comentarios: quiero seguir al verdadero pastor, aunque el mundo no lo reconozca. Si sientes que el Espíritu te confirma esta palabra, comparte esta advertencia con 3 personas que aún confían más en los aplausos del mundo que en la voz del Inmaculado Corazón. Porque el tiempo de la prueba está cerca y solo los fieles lo verán con claridad. Cuando todo parezca incierto, cuando el trono de Pedro se torne un campo de batalla espiritual, cuando incluso los elegidos titubeen ante las apariencias, será entonces que el cielo confiará su luz a los más pequeños, porque la elección del nuevo Papa, lejos de ser solo un acto reservado a los cardenales, es, en el plano espiritual, una misión compartida con el pueblo fiel, no con votos, sino con oración, no con poder, sino con fe. Y es a través del clamor silencioso de los humildes que Dios confirmará a su verdadero elegido. La Virgen María, en diversas apariciones aprobadas y privadas, ha repetido esta verdad con dulzura firme. El alma que ora con amor ve más claro que el sabio que se guía por su razón. Esta frase se convierte en un faro para millones de creyentes que ante la confusión interna podrían sentirse impotentes, pero no lo están, porque en tiempos de oscuridad la luz no llega por los canales visibles del poder, sino por los corazones que permanecen de rodillas, aún sin comprenderlo todo. En los últimos meses, este llamado a la oración ha crecido espontáneamente. Se han formado pequeños grupos de fieles en las parroquias más sencillas, en los hogares más recónditos, incluso en las silenciosas redes sociales. No discuten sobre política eclesiástica ni difunden teorías. Simplemente rezan. Rosario tras rosario, adoración tras adoración. Y muchos dan testimonio de lo mismo, un sentido interior de urgencia, de algo sagrado que se acerca y de una misión que deben cumplir: interceder por la verdadera elección. En Medjugorje, en un mensaje reciente, la Gospa dijo: hijos, Satanás quiere confundir a la Iglesia, por eso les pido, oren por la luz del Espíritu sobre quienes decidirán, pero también oren por ustedes mismos para que reconozcan al verdadero pastor. Esta doble dimensión es vital. El discernimiento no solo será responsabilidad de los cardenales, sino también del pueblo, porque el peligro no solo reside en tomar la decisión equivocada, sino en no reconocer lo correcto cuando viene con humildad. Se cuentan historias de madres, ancianos hospitalizados, jóvenes en retiros espirituales que empezaron a tener sueños en los que veían la iglesia envuelta en niebla. Y en medio de la niebla,
un hombre con una cruz de madera a la espalda caminando con dificultad. Todos a su alrededor parecían mirar a otro hombre más imponente y fuerte, pero era este, el que sangraba en silencio, quien portaba la gracia. Los corazones de los pequeños lo reconocieron, los corazones de los adultos no. Esta visión coincide con una palabra que se repite en muchos corazones. Vosotros sois los ojos del alma de la Iglesia. Sí, los fieles comunes, aquellos que no tienen título, ni púlpito, ni púrpura, son los ojos que el cielo usa para ver la fidelidad. Y será a través de sus llantos, sus lágrimas, sus ayunos, que el verdadero Papa será confirmado interiormente. El pueblo no lo elegirá con votos, pero lo reconocerá con su espíritu. ¿Y por qué se confió esta misión a los pequeños? Porque no tienen nada que perder, porque su mirada no está contaminada por la ambición, porque aman a la Iglesia incluso cuando sangra, porque no se escandalizan ante la cruz y porque han sido preparados, sin saberlo, para este tiempo. Un tiempo donde el discernimiento no surgirá de las noticias, sino de la oración, donde la fe no se alimentará de aplausos, sino de silencio. La propia historia de la Iglesia confirma este movimiento. Cuando San Juan Pablo II fue elegido, se produjo una conmoción inexplicable entre los fieles, incluso antes de que el mundo comprendiera quién era. Cuando se anunció la llegada de Benedicto XVI, muchos ya llevaban días arrodillados, presentiendo que algo profundo estaba a punto de suceder. Ahora, cielo prepara algo aún más misterioso. Un papa elegido no solo por cardenales, sino visiblemente confirmado por la fe de los más pequeños. La Virgen también dijo: orad y os será mostrado, esperad y oiréis, amad y veréis la señal. Esta promesa no fallará. Quienes oran con sinceridad no serán engañados. Quienes esperan con paciencia verán cómo se disipa el humo. Y quienes aman la verdad, Cristo, reconocerán la fragancia de santidad en el nuevo pastor. Aunque venga descalzo, aunque hable con suavidad, aunque el mundo lo rechace, en los próximos días, o quizás semanas, meses, veremos crecer la tensión. Será fácil ceder a la tentación de discutir, atacar, desconfiar de todo, pero los pequeños sabrán que es tiempo de silencio, de vigilia, de encender una vela, porque el Espíritu Santo no grita, sino que susurra, y el verdadero Papa se revelará a quienes tengan un corazón dispuesto. Por eso, hoy el llamado es claro, a intensificar la oración, a multiplicar los rosarios, a clamar por el discernimiento de los cardenales, sí, pero también por el discernimiento del propio pueblo, porque cuando se presente al elegido, en un balcón, en una imagen o incluso en una palabra dicha al azar, los pequeños lo sentirán. Una paz interior los envolverá, una luz los visitará y sabrán, es Él. Escribe en los comentarios: soy parte del pequeño rebaño que ora por el nuevo Pedro. Si sientes que Dios te llama a estar alerta, comparte este llamado con 3 personas que viven su fe con humildad y silencio, porque el tiempo se acerca y los ojos de los fieles verán antes de que el mundo entienda. No buscó notoriedad. Tampoco formó parte de ningún movimiento profético ni de ningún grupo público de oración. Era simplemente una monja anciana, recluida en un convento de clausura en las montañas de Italia, conocida solo como Sor Lucía Clara. Durante décadas, su vida estuvo marcada por el silencio, la oración y la penitencia. Nunca tuvo redes sociales, nunca concedió entrevistas, nunca pidió nada, hasta que una mañana de 2024, durante una adoración silenciosa al Santísimo Sacramento, vio lo que ninguna palabra humana podría describir con justicia: el rostro del próximo Papa. La visión duró solo unos segundos, pero su alma nunca volvió a ser la misma. En medio de la tenue oscuridad de la capilla, una intensa luz comenzó a envolver el altar.
Sor Lucía cayó de rodillas, sintiendo una paz que superaba cualquier emoción conocida. Y entonces escuchó con claridad: «Mira, hija mía, esta es la que he formado». Al levantar la vista, vio a un hombre con el rostro parcialmente cubierto por las manos. Lloraba, pero no era desesperación, era un dolor ofrecido, una cruz abrazada. Iba descalzo, vestía con sencillez y su cabeza parecía ligeramente inclinada, como si no se considerara digno. Quiso preguntar el nombre, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de la Virgen, suave, maternal, firme, dijo: «Él ya me pertenece». Su sí fue dado en silencio. Su misión será revelar la verdad con amor y guiar a la iglesia en la noche, sin perder la llama. Entonces la imagen se disipó, dejando en su lugar una cruz luminosa y un eco en el corazón. Será llamado, pero primero será negado. Al regresar de su éxtasis, la hermana Lucía anotó todo en un cuaderno que permanece en el convento hasta el día de hoy, entregado a su superiora. Sin embargo, un sacerdote que la acompaña espiritualmente compartió con prudencia fragmentos de este relato, que rápidamente comenzaron a circular entre personas de profunda oración. Un fragmento en particular causó un gran impacto. Sus ojos transmiten el dolor del mundo, pero también la esperanza del cielo. Su presencia es dulce, pero su alma tiene la firmeza de quien caminó con el crucificado. Esta descripción coincidió misteriosamente con visiones que ya habían compartido los fieles de otras partes del mundo. Un hombre silencioso rezando en una capilla abandonada, un pastor oculto trabajando entre los pobres, un siervo herido pero lleno de luz. Todas las imágenes apuntaban a la misma verdad: el nuevo Papa será reconocido, no por su nombre, sino por su cruz. Y la cruz, en este contexto, no es solo símbolo de sufrimiento, sino de autenticidad. No será elegido por los poderosos, será confirmado por los pequeños. Su llegada estará rodeada de silencio y su nombre resultará extraño para muchos. Pero los puros de corazón lo reconocerán, porque llevará en sus ojos el reflejo del Cordero. La propia Sor Lucía reveló, en una carta posterior, que vio a este hombre arrodillado en una iglesia vacía, tocado por una luz invisible. Y entonces oyó la voz de la Virgen que decía: «Pedro fue elegido no por méritos, sino por amor. Así será este». Esta frase refleja lo que tantas profecías han estado anunciando. El nuevo Papa no será el más preparado ni el más popular, será el más devoto, el más obediente, el más parecido a Cristo crucificado. Desde aquella visión, Sor Lucía ha vivido en un silencio aún más profundo, pero sus palabras, pronunciadas solo una vez entre lágrimas, aún resuenan entre quienes la han visitado. No busques señales en el cielo, busca señales en tu corazón. Él ya se ha revelado. Solo falta que el mundo esté listo para reconocerlo. Y esto es lo que exige este tiempo: preparación interior. Porque el nuevo Pedro no vendrá con una corona, sino con heridas. No será aplaudido por quienes aman el poder, pero será amado por quienes aún creen en la verdad. Su elección causará división, pero también será el puente hacia la purificación de la Iglesia. La Virgen María lo apoyará, y su misión será simple e imposible: guiar al rebaño de vuelta a la santidad. Algunos dicen que ya sueña con esta misión, aún sin saberlo. Otros creen que aún lucha con este llamado, temiendo no ser digno. Pero la profecía es clara: será llamado y no podrá decir que no. Porque mi inmaculado corazón triunfará por su obediencia. Y quizás cuando Él aparezca por primera vez, ya sea en un anuncio oficial o en un gesto oculto de humildad, quienes tengan fe lo sabrán. Una lágrima caerá sin explicación, el corazón se estremecerá con una nueva paz, y el alma dirá: es Él. Escribe en los comentarios: Virgen María, danos ojos para ver al Papa que tú has elegido. Si deseas reconocer con el corazón a aquel a quien el cielo ya ha revelado, comparte este mensaje con 3 personas que aman a la Iglesia con pureza y esperanza.
porque el rostro del próximo Papa ya se ha revelado y su tiempo está por comenzar. No buscó notoriedad, tampoco formó parte de ningún movimiento profético ni de ningún grupo público de oración. Era simplemente una monja anciana, recluida en un convento de clausura en las montañas de Italia, conocida solo como Sor Lucía Clara. Durante décadas, su vida estuvo marcada por el silencio, la oración y la penitencia. Nunca tuvo redes sociales, nunca concedió entrevistas, nunca pidió nada. Hasta que, una mañana de 2024, durante una adoración silenciosa al Santísimo Sacramento, vio lo que ninguna palabra humana podría describir con justicia: el rostro del próximo Papa. La visión duró solo unos segundos, pero su alma nunca volvió a ser la misma. En medio de la tenue oscuridad de la capilla, una intensa luz comenzó a envolver el altar. Sor Lucía cayó de rodillas, sintiendo una paz que superaba cualquier emoción conocida. Y entonces escuchó con claridad: «Mira, hija mía, esta es la que he formado». Al levantar la vista, vio a un hombre con el rostro parcialmente cubierto por las manos. Lloraba, pero no era desesperación, era un dolor ofrecido, una cruz abrazada. Iba descalzo, vestía con sencillez, y su cabeza parecía ligeramente inclinada, como si no se considerara digno. Quiso preguntar el nombre, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de la Virgen, suave, maternal, firme, dijo: «Él ya me pertenece». Su sí fue dado en silencio. Su misión será revelar la verdad con amor y guiar a la Iglesia en la noche, sin perder la llama. Entonces la imagen se disipó, dejando en su lugar una cruz luminosa y un eco en el corazón. Será llamado, pero primero será negado. Al regresar de su éxtasis, la hermana Lucía anotó todo en un cuaderno que permanece en el convento hasta el día de hoy, entregado a su superiora. Sin embargo, un sacerdote que la acompaña espiritualmente compartió con prudencia fragmentos de este relato, que rápidamente comenzaron a circular entre personas de profunda oración. Un fragmento en particular causó un gran impacto. Sus ojos transmiten el dolor del mundo, pero también la esperanza del cielo. Su presencia es dulce, pero su alma tiene la firmeza de quien caminó con el crucificado. Esta descripción coincidió misteriosamente con visiones que ya habían compartido los fieles de otras partes del mundo. Un hombre silencioso rezando en una capilla abandonada, un pastor oculto trabajando entre los pobres, un siervo herido pero lleno de luz. Todas las imágenes apuntaban a la misma verdad: el nuevo Papa será reconocido, no por su nombre, sino por su cruz. Y la cruz, en este contexto, no es solo símbolo de sufrimiento, sino de autenticidad. No será elegido por los poderosos, será confirmado por los pequeños. Su llegada estará rodeada de silencio y su nombre resultará extraño para muchos. Pero los puros de corazón lo reconocerán, porque llevará en sus ojos el reflejo del Cordero. La propia Sor Lucía reveló, en una carta posterior, que vio a este hombre arrodillado en una iglesia vacía, tocado por una luz invisible. Y entonces oyó la voz de la Virgen que decía: «Pedro fue elegido no por méritos, sino por amor. Así será este». Esta frase refleja lo que tantas profecías han estado anunciando. El nuevo Papa no será el más preparado ni el más popular, será el más devoto, el más obediente, el más parecido a Cristo crucificado. Desde aquella visión, Sor Lucía ha vivido en un silencio aún más profundo, pero sus palabras, pronunciadas solo una vez entre lágrimas, aún resuenan entre quienes la han visitado. No busques señales en el cielo, busca señales en tu corazón. Él ya se ha revelado. Solo falta que el mundo esté listo para reconocerlo. Y esto es lo que exige este tiempo: preparación interior. Porque el nuevo Pedro no vendrá con una corona, sino con heridas. No será aplaudido por quienes aman el poder, pero será amado por quienes aún creen en la verdad. Su elección causará división,
pero también será el puente hacia la purificación de la Iglesia. La Virgen María lo apoyará, y su misión será simple e imposible: guiar al rebaño de vuelta a la santidad. Algunos dicen que ya sueña con esta misión, aún sin saberlo. Otros creen que aún lucha con este llamado, temiendo no ser digno. Pero la profecía es clara: será llamado y no podrá decir que no, porque mi inmaculado corazón triunfará por su obediencia. Y quizás cuando Él aparezca por primera vez, ya sea en un anuncio oficial o en un gesto oculto de humildad, quienes tengan fe lo sabrán. Una lágrima caerá sin explicación, el corazón se estremecerá con una nueva paz, y el alma dirá: es Él. Escribe en los comentarios: Virgen María, danos ojos para ver al Papa que tú has elegido. Si deseas reconocer con el corazón a aquel a quien el cielo ya ha revelado, comparte este mensaje con 3 personas que aman a la Iglesia con pureza y esperanza, porque el rostro del próximo Papa ya se ha revelado y su tiempo está por comenzar.